Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy finalmente les traigo el video donde tengo una recopilación de preguntas que estuvieron haciendo acerca del proyecto Mortal Kombat Trilogy HD y además algunas aclaraciones, así que bueno, voy a empezar por el tema de los personajes. Este es como un compilado que estuve haciendo entre mis redes sociales y los videos que hicieron Capitán Dante, Dynasty, Headlocker Gaming y Fate. Y es como un recopilatorio, hay muchas repetidas, así que bueno, traté de hacerlo así para hacer el video un poco más corto, porque se hacía demasiado largo. Bueno, primera pregunta sobre personajes, si van a tener skins alternativos. La respuesta corta es no, por el momento no, no es el objetivo. Seguimos con otra pregunta de skins sobre diferentes juegos. Ya vimos que están los personajes clásicos en la versión de PlayStation. Bueno, preguntan si todos los personajes van a tener sus skins si aparecieron en los juegos anteriores. La respuesta también otra vez es que no. Por el momento no, no es el objetivo. Pregunta sobre personajes secretos, si preguntan sobre Cyber Reptile o también por personajes de Mythologies. La respuesta es que no a ninguno de los dos. Preguntan por Chameleon y las dos versiones, masculino y femenino. La respuesta es que sí, que van a estar los dos. Y a sugerencia de Fate en su video dijo algo de que estaría bien de que estuvieran seleccionables directamente y así va a ser. Esa es la principal opción. Lo mismo con los jefes. Hay mucha gente que está a favor y en contra de que estén los jefes. Yo no los puse de entrada porque mi idea es hacer que este juego sea como una versión arcade, como si hubieran continuado el Ultimate y hecho el Trilogy, pero en arcade. Así que no iban a ser jugables, pero como hay gente que los quiere, los pongo si total no perjudican. Así que bueno, el roster va a ser el de Mortal Kombat Trilogy, digamos. Nada de personajes raros, nada. Eso por el momento, eso no es así. Este juego se va a terminar como con el roster de Mortal Kombat Trilogy. Después también hubo gente que preguntó si se podía seleccionar los colores del personaje en la pantalla de selección. La respuesta es bueno, sí y no. Porque estos son personajes, bueno, esto es más técnico, pero bueno, están hechos con imágenes de 32 bits y no tienen paleta. Y cada personaje, cada color de personaje va a ser un personaje diferente, digámoslo. Pero bueno, la respuesta es que en principio ahora no, ahora tienen un solo color, pero más adelante tendrán dos colores. Porque no pueden tener más por lo que repito, cada color es duplicar el personaje, o sea que duplicamos el tamaño del personaje. Si hacemos 10 paletas, en lugar de lo que pesa un personaje, vamos a tener 10 veces. Y hacerlo eso por 20 y tanto, 30 y tantos personajes es inviable. ¿Qué más tenemos? Efectos en HD, ¿por qué no están? Bueno, por el momento no están, pero sí, está pensado que tenga los efectos en HD. Gente que preguntó por qué solo están los ninjas. Bueno, eso la respuesta es porque hay que empezar por algo y los ninjas son los que, haciendo los sprites, comparten entre ellos casi todos, entonces es más fácil hacer más personajes y tener más con lo que probar cosas y eso. Consistencia. Hay gente que preguntó si es difícil lograr consistencia entre los sprites. Y bueno, depende. Hay veces que no, por lo general no, pero hay ciertas situaciones que trae problemas. Pero bueno, eso ya después, quizá en otro video hablaremos. Gente que recalcó que la ropa de los ninjas no es correcta. Por ejemplo, el tema de que al costado tiene negro y
que la parte de atrás, lo que llamamos taparrabo, no está. Eso ya lo sé, tampoco me convence, pero bueno, es lo que hay por el momento. Gente que preguntó por DLC y entre ellos nombró Robocop y todos estos personajes de Mortal Kombat 11 o todos estos juegos. Y no, la verdad es que no. Otra vez repito, los personajes van a ser todos de la trilogía de los 3 primeros juegos. Si los ninjas van a tener diferentes poses, porque ahora tienen, como en arcade, tienen las mismas poses de pelea. Y la idea es con el tiempo ir dándole personalidad propia a las poses de pelea y la de caminar. Y ya está. Y quizá la de ganar, la de win, también. Bueno, entre los personajes también nombraban el tema ese de si van a estar los personajes clásicos del Mortal Kombat, digamos Raiden, Mortal Kombat 1 y Kano, o del 2 Kun Lao y como es y Jax. No, la respuesta es que no. No hay intención de hacer eso. También sugirieron que a lo mejor si estaba Scorpion de Mortal Kombat 2 podía tener el tackle. No, la verdad que no. Esto es la jugabilidad del Ultimate y eso. Bueno, esto por el tema de los personajes. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y tenemos el tema de los sonidos, para empezar. Hubo varios comentarios con el tema de los sonidos. Bueno, uno es que faltan los gritos cuando el personaje es golpeado, los sonidos propios. Ese es uno. Y después otro que se repite es que los sonidos de los golpes, cuando hace contacto el golpe, que no, digamos como que son mejor los clásicos, que estos suenan más débil y eso. Y la verdad en eso sí tienen razón. Y voy a estar buscando los sonidos del Ultimate para ver si los cambio después. Todos estos sonidos yo los tenía de antes. Esto está basado en un juego que hice antes que tenía sonidos de Mortal Kombat 9, además de otras cosas. Bueno, el tema de escenarios. Preguntaron si van a estar todos los escenarios, ¿no? Del primer juego al Ultimate o al Trilogy. Y la idea es que sí, que del 1 al Ultimate estén todos los escenarios. También dijeron que si iban a estar en HD, sí. La idea es que todo esté en HD, los efectos, los escenarios, la interfaz, personajes, todo. El tema es que hay gente que a lo mejor no entiende que esto es una muestra nada más. Todo va progresando y se van haciendo cosas. Para mí la prioridad son los personajes para ver todo el tema del gameplay y eso. Y después lo otro se va a ir actualizando poco a poco. Hablando de gameplay, bueno, ya lo dije. El gameplay de Ultimate Mortal Kombat 3. Estilo arcade. No va a tener agresor. Y eso, sería como una expansión del Ultimate. Preguntaron sobre los finishing moves, si van a haber nuevos, o si van a estar solo los del Ultimate y eso. Bueno, nuevos no, inventados no. Lo que puede llegar a ver es darle los que tuvieron en juegos anteriores. Eso sí podría ser, porque no es algo que afecte al gameplay y estaría bien. Y también preguntaban por la reacción del State Fatality, si finalmente va a estar, porque no está en Mortal Kombat Trilogy. Y la idea es que sí, que esté la Pit 2 de State Fatality con la reacción como corresponde en todos los personajes, así como también el Nut Punch de Johnny Cage, que tampoco estuvo en Mortal Kombat Trilogy. Y vamos a pasar a la última parte de las preguntas y aclaraciones, donde está el elefante en la habitación. Hubo muchas preguntas. Bueno, gente que lo dio por sentado de que sí, que se había usado IA, gente preguntando. Y la respuesta es que sí, yo nunca lo oculté, se usa IA para los personajes, para varias cosas. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, es lo que puedo hacer. Si pudiera viajar en el tiempo y capturar todo en HD, lo haría. Digitalizar otra vez. Pero bueno.
Gente que preguntó por ports, ya sea Xbox, PlayStation, Android. Y no, esto no va a tener ports a consolas ni Android tampoco. No sé si hay Mugen para Android. Esto se hace Mugen para PC, para Windows. Eh, y no, obviamente no tengo los derechos de Mortal Kombat. Es un juego fan que se va a publicar así gratis y no, digamos, no se puede publicar en PlayStation o en Xbox. Perdón. Gente preguntó por el estado actual del proyecto. El estado actual eh, está bastante más avanzado de lo que parece, pero todavía le queda bastante. Sobre todo el tema de los gráficos en HD. La parte de programación y eso, como dije, yo esto lo hice, estoy basando en un juego que había hecho antes, pero ese juego tenía modificaciones, era más parecido a la jugabilidad de Mortal Kombat 9, o sea, era el Ultimate más el 9, ¿no? Con Breaker y los CX y todo eso. Y cambiado el daño y algunos poderes los cambié, algún combo también cambié. Entonces estoy volviendo a adaptar estos al Ultimate. Más el cambio más grande es el tema de la resolución, que hay que cambiar el tema de las físicas, las velocidades de los golpes y todo eso. Pero hay muchísimos poderes que ya están hechos, especiales. Lo que faltaría son el tema de movimientos finales y el tema de los gráficos. Hablando de gráficos, hay gente que preguntó si podía donar o si tenía un Patreon, también preguntaron por ahí. Patreon no tengo. Las donaciones son bienvenidas porque para acelerar el proceso este de hacer los gráficos mediante la IA, el tema de suscripciones es importante porque las versiones gratuitas no se tarda muchísimo. No es algo que digamos como que ayude mucho. Así que bueno, yo tengo el Kik, yo después lo voy a dejar ahí en la descripción. Voy a empezar a hacer streaming en Kik y el que quiera donar, bienvenido sea y se utilizará para el tema de todo esto de suscripciones de IA y eso. Y también preguntaron, descargas no hay por el momento, solo fue una versión alfa que le pasé a varios amigos para que lo probaran. Y después preguntaron por la fecha de lanzamiento, ya sea en los videos o también algún comentario. Fecha de lanzamiento no hay, porque no sé lo que voy a tardar, no sé si, lo que repito, el tema ese de los gráficos en HD es lo que más me va a llevar, lo que va a llevar más tiempo, digamos. Entonces no puedo calcularlo. Me gustaría que estuvieran por lo menos los personajes para final de año. Ese es mi meta, ¿no? Que para terminar el año tener una versión con todos los personajes jugables y todo. También preguntan si aceptaría ayuda. Sí, en principio no pensaba aceptar ayuda porque eso implica que cada gente, cada persona quiera poner sus cosas, porque Mugen es un tema muy abierto, entonces, yo le pondría tal cosa, y ahí chocarían las visiones. La visión es clara de este juego, es Ultimate, o sea, jugabilidad de Ultimate más el roster de Trilogy y escenario y ya está, en HD. Entonces siempre está ese tema de que cada uno quiere poner sus cosas y todo eso, o andar explicando, perdiendo tiempo, explicando cómo funcionan las cosas, o a ver qué es lo que ayudaría, pero bueno, ese fue mi pensamiento al principio, pero cambié de parecer y actualmente hay otra persona trabajando en el proyecto y es nada más ni nada menos que Nostalgic. Nostalgic, seguramente muchos lo conocen y si no lo conocen de nombre, seguramente habrán visto sus videos. Es otra persona que está haciendo también cosas en HD, Mortal Kombat Trilogy también, tiene muchos videos. Y bueno, me preguntó si aceptaba ayuda y por supuesto vi lo que está haciendo y la verdad que es espectacular.
Y en un par de días que estuvo trabajando, ya hizo muchísimas cosas que en los próximos días los voy a mostrar. Igualmente, bueno, les voy a dejar el canal de Nostalgic en la descripción y para que puedan ver lo que él estuvo haciendo por su cuenta. Ese es otro proyecto que está haciendo él. Bueno, preguntas sobre el futuro y aclaraciones. Mucha gente preguntó por el tema del online, que bueno, eso no se me olvidó nombrarlo. Mucha gente preguntó si va a tener online y Mugen no tiene online. Entonces no, en principio no. Pero si llegado el momento, el proyecto, hay interés en el proyecto, está lo que significa que yo esté motivado, me puedo dedicar también, una vez terminado el proyecto, aprender algunas cosas de Ikemen Go que tiene online y es como un clon de Mugen, pero no es exactamente igual, entonces hay que estar viendo, pasando cosas, porque yo encima tengo muchas modificaciones y ver que todo funcione bien y además aprender su lenguaje propio para hacer otras cosas que en Mugen no se puede, bueno, entonces requiere su tiempo, que yo prefiero hacer el proyecto este que tengo, porque ya lo tengo hecho en Mugen, tengo bastante avanzado, y después en todo caso Ikemen Go. Después en los videos de Capitán Dante y Dynasty nombraron algo de Mortal Kombat 9 en Unity, si va bien esto y eso. Bueno, esto no es así. Yo lo que les comenté a ellos es que la idea era esta, ¿no? Primero, la versión de Mugen, después de Ikemen Go, y quizá en Unity, porque yo tenía algo, había empezado a hacer algo en Unity. Entonces, como que quizá en Unity. Y después lo de Mortal Kombat 9 se mezcló ahí porque mi idea es, una vez terminado este proyecto, no ahora, terminado, volver a retomar el proyecto que estaba haciendo yo, que era Ultimate Mortal Kombat 3 más Mortal Kombat 9, que eran los Breakers, los CX y bueno, alguna cosa más que le voy a poner. Así que bueno, quería hacer esa aclaración y bueno, creo que cubrí más o menos todas las preguntas que estuvieron haciendo. Así que nada, estén atentos que próximamente vamos a empezar a mostrar más progreso. Saludos y nos vemos en el próximo video.